Hola a todos, este es el vídeo correspondiente al segundo tema del curso, el tema de reconocimiento facial, en el que vamos a ver el primero de los servicios de Cognitive Service que vamos a tratar, que es el servicio Face. En lo que vamos a ver en los primeros apartados son cosas generales acerca de Face, como las funcionalidades que ofrece, las estructuras de datos que se maneja o qué información podemos obtener de las caras, ¿vale? Además de las características generales del servicio. Y luego ya en los apartados 5, 6 y 7 nos dedicaremos a ver en detalle tres de las funcionalidades que nos ofrece Face, la de detección, verificación e identificación de caras. Y al final comentaremos un poco los recursos que tenemos disponibles en Internet para profundizar un poco en este servicio. Bien, dentro de las funcionalidades que nos ofrece Face, que básicamente son estas 5 que vemos en la parte izquierda, la principal o la funcionalidad básica es la funcionalidad de detección, ¿vale? Os pongo también aquí el nombre del servicio, como lo vamos a encontrar en la documentación de la API, ¿vale? Es el servicio Face Detect, que es el servicio de detección o la funcionalidad de detección de caras. ¿Qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir que a partir de una imagen en la que aparecen rostros de personas, detectar esos rostros y obtener información de esos rostros. Luego veremos en detalle qué información podemos obtener, pero aquí en la imagen veis, por ejemplo, que vamos a obtener el rectángulo, ¿vale?, que nos delimita la cara de la persona, y luego pues atributos de esa cara, como por ejemplo el género, si es hombre o mujer, o la edad estimada de esa persona, ¿vale? Luego veremos un poco toda la información que vamos a poder obtener de esas caras detectadas en la imagen. Este va a ser el servicio básico de Face, el principal y por el que empezaremos, ¿vale?, que es el servicio de detección. Otra posibilidad, otra funcionalidad que nos va a ofrecer Face es la de buscar caras similares, ¿vale? Entonces veis en el ejemplo, este servicio, esta funcionalidad lo que nos va a permitir es, a partir de una imagen, por ejemplo la de la señora que tenemos arriba, buscar caras similares en una lista de imágenes, de forma que a partir de la imagen de arriba el servicio obtendrá de la lista de abajo las imágenes que se estimen similares, ¿vale? Este servicio se puede configurar para determinar si solo queremos las que sean de la misma persona o ampliar a personas que sean similares aunque no sea la misma, ¿vale? Nos va a permitir hacer esa búsqueda en listas de imágenes de fotos de caras que sean similares a una dada, ¿vale? La tercera funcionalidad que ofrece Face es la de verificación, ¿vale? La funcionalidad de verificación lo que nos va a permitir es, a partir de dos caras detectadas en imágenes, determinar si pertenecen a la misma persona o no, ¿vale? Simplemente es una comparación de uno contra uno. Una cara, otra cara, nos va a devolver un booleano diciéndonos si es la misma persona o no es la misma persona. La cuarta funcionalidad que ofrece Face sería la de la agrupación. Lo que nos va a permitir la agrupación es, a partir de una lista con distintas caras, una lista de imágenes con distintas caras, nos va a hacer una segmentación y nos va a dividir, a agrupar esas imágenes por similitud. Normalmente pertenecerán a la misma persona o a personas muy parecidas, ¿vale? Entonces nos va a hacer como grupos, segmentos, dividiéndonos esas imágenes por similitud entre las caras. Bien, y por último tendríamos el servicio de identificación, la funcionalidad de identificación, que es quizá la más compleja o la más completa, la que vamos a ver que nos va a llevar un poco más de trabajo poner en marcha dentro de Face. La funcionalidad de identificación se basa en crear una especie de bases de datos de personas, ¿vale? Lo que vamos a tener para poder utilizar esta funcionalidad de identificación es un grupo de personas, se llama en Face, una especie de base de datos de personas que tendrá un nombre. Por ejemplo, pues los profesores de un instituto, podría ser un grupo de personas. Dentro de ese grupo tendremos distintas personas que serán un identificador, por ejemplo un nombre, y una serie de imágenes de esa persona, ¿vale? Cada una de las personas tiene que tener un conjunto de imágenes para que el servicio sea capaz de identificarla, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos creada esta base de datos, este grupo de personas, lo que nos va a permitir el servicio de identificación es, a partir de una imagen nueva, determinar si esa imagen pertenece a alguna de las personas de nuestro grupo y devolvernos el identificador de esa persona, ¿vale? Sería la idea del servicio de identificación. Nos va a permitir, a partir de una imagen, determinar si pertenece a alguna de las personas de nuestro grupo, ¿vale? Estos son, a grosso modo, los 5 servicios, las 5 funcionalidades que se incluyen en Face. Nosotros en el tema vamos a ver en detalle 3 de ellas. La funcionalidad de detección, que sería la básica,
la de verificación y la de identificación. ¿Vale? Vamos a ver un poco el funcionamiento de estas tres y en las demos trabajaremos sobre estas tres funcionalidades. Las otras dos no es que sean menos importantes, pero en principio con lo que vamos a ver en esas tres tenemos suficiente para empezar a hacer bastantes cosas y además poder por vuestra cuenta haceros con las otras dos, investigar con las otras dos es relativamente sencillo. ¿Vale? Entonces vamos a centrarnos en esas tres, ya os digo, en detección, en verificación y en identificación. Pero antes de entrar en ellas vamos a ver algunas generalidades más. Por ejemplo, las estructuras de datos con las que vamos a trabajar. ¿Vale? Cuando empecemos a utilizar la API de Face, hay una serie de estructuras de datos que vamos a manejar. ¿Vale? Por ejemplo, la básica va a ser la cara detectada, Detected Face, ¿vale? Que va a representar una de las caras que hemos detectado en las imágenes. Esa estructura de datos Detected Face va a incluir el identificador de la cara, un identificador único de esa cara y también una serie de atributos descriptivos, como por ejemplo la edad, como veíamos antes, el sexo u otros como la emoción. Y también va a incluir o puede incluir una serie de puntos de referencia de la cara, ¿vale? Las coordenadas de los puntos de referencia de la cara, que también lo veremos después. Importante que este objeto, Detected Face, va a expirar a las 24 horas de la creación. Es decir, desde que solicitemos a la API REST, al servicio, que nos detecte una cara en una imagen, esa información se va a quedar guardada durante 24 horas. ¿Vale? Para evitar esta limitación de las 24 horas tenemos un siguiente objeto que se denomina Persisted Face, que es lo mismo que una Detected Face, solo que con persistencia, es decir, no va a caducar nunca. ¿Vale? Veremos que las caras detectadas se transforman en caras persistentes de forma automática cuando las incluimos en algún tipo de grupo de caras, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Un tipo de grupo de caras es el Face List, que es una lista de caras que normalmente pertenecen a personas variadas. ¿Vale? Es una lista diversa de caras. Normalmente la utilizaremos, por ejemplo, para el servicio de agrupación. ¿Vale? El servicio de agrupación que hemos visto pues se basaría en una lista de caras diversas que tiene que agrupar. ¿Vale? También tenemos otro tipo de agrupación que son las personas. ¿Vale? Las personas, como hemos visto, las utilizaremos en el servicio de identificación y al final es una lista también de objetos Persisted Face, solo que son de la misma persona. ¿Vale? Y además el objeto, esta estructura de datos person, también tendrá asociada el nombre de la persona. ¿Vale? De forma que un person será tanto la lista de caras de esa persona, además del nombre. ¿Vale? Y por último tendremos la estructura de datos person group, que es ese grupo de personas, ¿vale? esa base de datos, lo que comentábamos antes, por ejemplo, por los profesores de un centro. ¿Vale? Estas son un poco las estructuras de datos que manejaremos. FaceList es quizás la que no vamos a llegar a trabajar en las demos porque está más relacionada con esos dos servicios que no vamos a ver en detalle, ¿vale? Pero las otras sí que las vamos a necesitar manejar. Bien, siguiendo con las generalidades un poco de Face, aquí os resumo un poco la información que vamos a poder llegar a obtener de las caras, ¿vale? Esto es todo lo que le podríamos pedir al servicio que queremos averiguar de cada una de las caras detectadas. Por un lado, tenemos los puntos de referencia de la cara, lo que llaman los landmarks, que los tenemos aquí en la derecha, en la imagen de la derecha. Si veis, son 27, creo recordar, puntos de referencia, con las coordenadas de cada uno de esos puntos para cada una de las caras. ¿Vale? Como veis, nos definen la morfología de la cara, ¿vale? De las cejas, los ojos, la nariz, la boca. ¿Vale? Nos van a definir todas las coordenadas de esos puntos. Por otro lado, tenemos los atributos descriptivos, ¿vale? Lo que son las características de esa cara. Que tenemos la edad y el sexo, como hemos comentado, también la emoción, las gafas, que veremos que podemos detectar distintos tipos de gafas, características relacionadas con el pelo, con el vello facial, es decir, bigote, barba, patillas incluso, la presencia de maquillaje, de accesorios en la cara. Desde hace no mucho se ha incluido también la posibilidad de detectar si la cara lleva puesta mascarilla o no lleva puesta mascarilla. También información relacionada con la sonrisa, el nivel de sonrisa y también la posición de la cara. La posición en cuanto a coordenadas tridimensionales, ¿vale? Si la cara está ladeada, si está inclinada hacia abajo o hacia arriba. Y luego también podemos obtener 4 atributos más que están más relacionados con las características de la imagen que se está procesando. Pues si la imagen tiene ruido,
si está el nivel de exposición, si está subexpuesta, sobreexpuesta o está bien expuesta, también si la imagen está desenfocada o el grado de desenfoque, y si la imagen tiene oclusión, es decir, si hay algo tapando, por ejemplo, tapando una parte de la cara o tapando la boca o algo así, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que le vamos a poder pedir a Face que nos devuelva de una imagen, de una cara detectada una imagen, ¿vale? De cada una de las caras detectadas. Bien, ya para acabar con un poco con las generalidades del servicio, estas son las limitaciones que tendríamos, ¿no? Las imágenes tienen que estar en alguno de estos 4 formatos. Si lo que pasamos al servicio es un GIF animado, lo que va a hacer es procesar simplemente el primer fotograma, ¿vale? ¿Cómo suministramos la imagen al servicio? Pues vamos a tener 2 opciones. O bien le suministramos la URL de una imagen que está en Internet, o bien suministramos en la petición los datos binarios de la imagen, ¿vale? Todo el contenido binario de la imagen. Como mucho las imágenes pueden ser de 6 megabytes y va a ser capaz de detectar hasta 100 caras diferentes en una única imagen, ¿vale? Importante también por temas de privacidad, la última característica es que Face no va a almacenar nunca las imágenes en bruto, lo que nosotros le enviamos. Las va a procesar y va a almacenar las características que extrae de esa imagen, ¿vale? Pero las imágenes no se almacenan en Azure. Bien, una vez visto un poco esta panorámica general del servicio, como os decía, vamos a entrar un poco más en detalle de los 3 que he considerado pues, más relevantes. El primero de ellos es el de detección, ¿vale? El servicio Detect, que como os decía es el que nos va a permitir, es el servicio básico, que es el que nos va a permitir a partir de una imagen detectar qué caras hay en esa imagen, ¿vale? Para ver cada uno de los servicios, lo que os voy a mostrar es un resumen de la información que le tenemos que mandar a la API y luego de la información que nos va a devolver la API, ¿vale? Un resumen. Luego veremos un poco más el detalle en lo que es la documentación de la API, pero así nos hacemos una idea general, ¿vale? También importante, aunque vayamos a utilizar el SDK normalmente a la hora de hacer los desarrollos, yo utilizaré normalmente el SDK en las demos, lo que es conocer el servicio conviene verlo a través de la REST API, es decir, de lo que nos va a pedir la REST API. Al final el SDK no es más que unas clases que nos envuelven esa REST API, pero están trabajando con ella. Entonces, para conocer bien el servicio, las posibilidades, la información que le tengo que dar, lo que nos va a devolver, tenemos que conocer bien la REST API, ¿vale? Las características de esta API que estamos manejando. Entonces, no os asustéis pues si hablamos aquí de parámetros cabecera HTTP o del cuerpo de la petición, porque luego en el SDK no vamos a tener que programar estos términos, lo va a hacer el SDK por nosotros, pero aún así conviene que lo conozcamos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la petición que nosotros hacemos a Detect, a esta funcionalidad, para que nos detecte las caras. Vale, los parámetros que tenemos que mandar en la petición. Mandaremos un parámetro, en primer lugar, llamado return face ID, que es un booleano en el que indicaremos si queremos obtener un identificador para la cara, ¿vale? Este identificador lo vamos a utilizar normalmente si esa cara detectada la vamos a usar posteriormente con otra funcionalidad, ¿vale? Por ejemplo, con la de verificación o con la de identificación, ¿vale? Si simplemente vamos a querer obtener las caras de una imagen y no vamos a hacer nada más con ellas que sacar información, pues el género, la edad o cualquier cosa, no nos hará falta seguramente el Face ID, ¿vale? Entonces con este booleano indicamos si lo queremos o no lo queremos. Luego tendríamos otro booleano que le vamos a decir al servicio si nos interesan los puntos de referencia, esos landmarks que veíamos antes, los 27 puntos de referencia. Obviamente si los pedimos, pues el coste computacional va a ser mayor. El coste económico no, pero el computacional sí, ¿vale? Entonces puede tardar más la petición en finalizar. Y lo último que le vamos a pedir como parámetro de la petición es el parámetro return face attributes, donde le vamos a decir qué atributos queremos obtener, ¿vale? Le vamos a decir exactamente qué quiero sacar de la imagen de toda esa lista de atributos que hemos visto antes. Es decir, si me interesa solamente la edad, pues le puedo pedir solamente la edad. Si me interesa la edad y el color de pelo, pues pediré esos 2 atributos, ¿vale? Igual que comentaba con los puntos de referencia, cuanto más pidamos, más coste computacional, más tiempo, ¿vale? Básicamente más tiempo va a tardar. Eso en cuanto a los parámetros de la cabecera de la petición HTTP. En la cabecera de la petición HTTP, los headers tendremos 2. Por un lado, el content type,
donde indicaré qué estoy mandando en el cuerpo, ¿vale? ¿Qué tipo de datos estoy mandando en el cuerpo? Que tendremos dos opciones. O bien mando JSON para indicar una URL, o bien mando un binario, un string binario, si voy a mandar la imagen en bruto. Y luego la otra cabecera que tengo, esa de ese nombre tan raro, OCP, API Subscription Key, ahí tendré que indicar la clave que me identifica para usar este servicio. En la demo veremos que esa clave la obtengo del portal de Azure, ¿vale? Pero es la clave que me va a permitir identificarme como usuario de este servicio. Bien, el cuerpo por último iría lo que es la imagen a analizar, o bien la URL en formato JSON o bien los datos binarios de la imagen, ¿vale? Toda esta petición HTTP sería lo que le mandaríamos a la API. Lo que nos va a mandar la API de vuelta sería esto, para cada una, esta información para cada una de las caras detectadas en la imagen, ¿vale? Obviamente va a depender de lo que le hayamos pedido en los parámetros, pero esto es todo lo que podríamos obtener, ¿vale? Por un lado el Face ID, es decir, el identificador de esa cara, que como os decía, nos viene bien si necesitamos posteriormente usar esa cara con otra funcionalidad. Luego siempre nos va a devolver el Face Rectangle, ¿vale? El rectángulo que me delimita esa cara. Nos va a devolver las coordenadas de ese rectángulo. Veremos que nos devuelve un ancho, un alto y las coordenadas de la esquina superior izquierda, ¿vale? Lo que me va a delimitar exactamente dónde está la cara dentro de la imagen. Luego tendríamos los puntos de referencia y por último toda esa serie de atributos que hemos solicitado, ¿vale? Este es el resumen de la petición y de la respuesta para el servicio de Detect, ¿vale? Para que tengamos una panorámica general. A la hora de utilizar el servicio, lo que deberíamos hacer es irnos a la documentación oficial de esta API, ¿vale? Entonces, este enlace lo tenéis tanto en los recursos al final de la presentación como directamente en el Moodle del Zephyr, ¿vale? Este enlace, porque va a ser el enlace con el que más vamos a trabajar, ¿vale? La referencia en Internet con la que más vamos a trabajar, que es la documentación oficial de la API. Vale, aquí veis que tenemos los 5 servicios principales que yo he comentado: el de detección, buscar similares, agrupación, identificación y verificación, que todos se piden con una petición POST, ¿vale? Entonces, empezaríamos con el servicio de detección, POST-DETECT, ¿vale? Entraríamos a la documentación de este servicio y es lo que me aparece aquí, ¿vale? Nos dice aquí en qué centros de datos o en qué zonas de Azure está disponible este servicio. No tendría por qué estar en todas. Y a continuación, una descripción del servicio, ¿vale? Básicamente es un poco lo que os he dicho yo, lo que os he contado resumido, pero es una buena fuente de información si alguien quiere ampliar o repasar, ¿vale? O sea, esta descripción, ¿vale?, es una buena fuente de información para conocer el servicio. Luego nos vendría la descripción de la petición, ¿vale? Lo que yo os acabo de comentar, pero también detallado. Tendríamos la URL, que yo no he hecho referencia en principio, los parámetros que os he ido comentando con su tipo de datos y una descripción, las cabeceras y el cuerpo, ¿vale? En el cuerpo, fijaros que aquí tengo incluso un ejemplo de si el cuerpo es una URL, este es el formato JSON que tendría que enviarle con la URL de la imagen, ¿vale? Si lo que vamos a enviar es la imagen en binario, pues tendríamos este tipo de dato en el content type, tendríamos application octet stream y tendríamos los datos binarios de la imagen directamente en el cuerpo de la petición. Insisto en que el SDK nos facilitará todas estas interioridades, ¿vale?, de lo que es la petición API REST, ¿vale? Pero aún así conviene que lo conozcamos para saber luego con el SDK qué estamos manejando, ¿vale?, qué estamos enviando, qué estamos recibiendo. Aquí en la documentación nos viene también la respuesta, es decir, qué nos va a contestar. Un poco lo que yo os he contado. Fijaros que aquí nos detalla los atributos, es decir, cada uno de los atributos que podemos recibir en la respuesta. Y además, para cada atributo nos lo describe. Entonces, esto es una fuente de información muy útil, porque, por ejemplo, si hemos pedido el atributo gafas, el atributo glasses, nos dice qué valores van a poder venir en la respuesta, que será alguno de estos 4, o no lleva gafas, son gafas de leer, gafas de sol o gafas de nadar, ¿vale? Lo mismo con todos los atributos, ¿vale? Aquí es donde están bien descritos. Y por último tendríamos un ejemplo concreto de respuesta en JSON, que como veis tengo un array de caras detectadas con el identificador de la cara,
También nos incluye el modelo que se ha utilizado, pero esto es secundario, no le tenemos por qué hacer caso. Las coordenadas del rectángulo de esa cara, es decir, el ancho y el alto y la coordenada superior izquierda dentro de la imagen, las coordenadas de todos los puntos de referencia si los hemos pedido, ¿vale? Veis, por ejemplo, la pupila izquierda, pues su coordenada XY dentro de la imagen, así con todos los puntos de referencia, ¿vale? Y a continuación, todos los atributos que hemos pedido, pues la edad, el género, la sonrisa, ¿vale? Cada atributo con esa forma de especificarlo que nos cuentan arriba, ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, la sonrisa, vemos que tenemos 0,88, pues me vengo aquí arriba a la documentación y me dirá que es que la sonrisa me dan una intensidad de sonrisa entre 0 y 1, ¿vale? Entonces por eso tengo ese 0,88. A continuación, después de este JSON de respuesta, lo que voy a tener son los posibles errores, ¿vale? Pues una respuesta 400 con todos estos códigos, una respuesta 401, todas las posibles errores de la API, ¿vale? Y por último, fijaros que tengo unos ejemplos de código, ¿vale? Los ejemplos de código vienen en distintos lenguajes de programación o con el comando curl, ¿vale? Estos ejemplos de código son ejemplos muy básicos utilizando directamente o realizando directamente una petición HTTP. Es decir, no se basa en el SDK, ¿vale? Entonces, en principio nosotros no los vamos a usar porque vamos a utilizar el SDK, pero si en algún momento alguien quiere hacer una petición directamente al API REST, aquí tiene un modelo básico de cómo realizarla con distintos lenguajes de programación, ¿vale? No va a ser nuestra referencia de código, esta de aquí, pero que sepáis que lo tenéis como posible ejemplo, ¿vale? Si volvemos a la página, a la parte superior de la página, veis también que aquí tenemos la definición de la API, ¿vale? En un formato descargable, en formato Swagger o WADL, que podríamos luego importar en herramientas de gestión de API REST, pues como por ejemplo Postman o herramientas de este tipo, ¿vale? Para poder trabajar con esta API desde otro tipo de herramientas. También importante, o que os puede ser de utilidad, es que podemos desde aquí testear directamente la API. Podemos irnos a Postman, pero no hace falta. Esta misma página de documentación nos permite testear la API, ¿vale? Tendríamos que elegir primero la región donde nosotros hayamos creado el recurso. Esto lo veremos en la demo, ¿vale? Cuando lo creemos realmente en Azure el recurso, lo crearemos en una de estas regiones. Pues, por ejemplo, si lo hemos creado en esta de aquí, en el oeste de Estados Unidos, entonces ya nos permitirá rellenar los distintos campos, ¿vale? Podré ir rellenando toda la información que tengo y simular la petición, ¿vale? Mandar la petición y obtener el JSON de respuesta, ¿vale? Entonces nos sirve también esta página, además de como documentación, nos sirve como una consola para poder probar la API, ¿vale? Para poder testear la API. Como os digo, no solo en Face, en todos los servicios vamos a tener siempre esta página de documentación con esta misma estructura y va a ser como la herramienta básica o fundamental donde vamos a encontrar la información de fondo de esta API que requiere y que nos devuelve, ¿vale? Aunque, como os digo, utilicemos nosotros el SDK para poder trabajar de forma más cómoda desde el código, ¿vale? Bien, entonces una vez visto este primer servicio, vamos a continuar y veríamos el servicio de verificación. Igual, veis que os cuento lo mismo, petición, respuesta y luego lo vemos en la documentación oficial, ¿vale? El servicio de verificación, como os decía antes, nos permite a partir de dos caras determinar si son de la misma persona. En este caso no vamos a tener ningún parámetro en la cabecera HTTP, o sea, en la petición HTTP. Las cabeceras serán las mismas, content type y la clave del API. Y en el cuerpo, fijaros que vamos a tener dos Face IDs de las dos caras que queremos comparar. Es decir, para el servicio de verificación no voy a subir dos imágenes, no voy a mandar dos imágenes, sino que tengo que haber detectado previamente las dos caras y lo que me permite el servicio de verificación es determinar si dos Face IDs pertenecen a la misma persona, ¿vale? O sea que para poder utilizarlo previamente tendré que haber utilizado el servicio anterior, el de detección. Si lo he utilizado, he obtenido Face IDs en una imagen, en dos, en las que sean, puedo comparar dos Face ID para ver si son de la misma persona, ¿vale? Respuesta que vamos a tener de este servicio. Por un lado, un booleano isIdentical que me dirá si se trata o no de la misma persona. Y por otro lado, un nivel de confianza de esa verificación.
es un número de 0 a 1, ¿vale? Por defecto, por encima de 0,5 me devolverá un isIdentical igual a true, ¿vale? Por debajo de 0,5 considerará que no es la misma persona y me devolverá un false. Pero podemos utilizar este nivel de confianza pues para a lo mejor ser más estrictos nosotros y requerir un nivel de confianza mayor a lo mejor de 0,6 o de 0,7 para determinar que sea la misma persona. Si nos vamos a la documentación, pues aquí tenemos igual el servicio verificación, ¿vale? Y tendríamos, pues igual que hemos visto antes, toda la descripción del servicio. Aquí nos comentan generalidades del servicio y nos explican cómo montar la petición, la URL, las cabeceras y el cuerpo, que como hemos dicho tendremos un Face ID y otro Face ID que comparar. Nos informa aquí, si veis, que tienen que venir del servicio Detect, es decir, tienen que ser caras detectadas previamente, ¿vale? Os hablo aquí de otra forma de utilizarlo con personas, pero como no hemos visto todavía el tema de las personas, pues por ahora nos lo saltamos, ¿vale? Esto sería un ejemplo del JSON de petición y el JSON de respuesta, ¿vale? isIdentical y el nivel de confianza entre 0 y 1, ¿vale? Igual, los códigos de respuesta, todo eso igual que lo que hemos visto antes, ¿vale? Este es el servicio de verificación. Y por último tendríamos el servicio de identificación, ¿vale? Que como hemos dicho, lo que nos va a permitir es identificar una persona dentro de un grupo que tengamos previamente creado, dentro de esa base de datos, una especie de base de datos de personas, ¿no? Entonces, previamente a poder utilizar el servicio, para identificar tenemos que preparar nuestro grupo de personas, ¿vale? De esa base de datos. Entonces, vamos a tener que hacer estas 4 acciones. Fijaros, en primer lugar hay que crear el grupo, ese objeto person group. Es decir, por ejemplo, pues el grupo claustro para los profesores de un instituto, ¿vale? En segundo lugar, habrá que crear los objetos persona dentro de ese grupo, objetos de tipo person, pues para cada uno de los profesores del claustro. En tercer lugar, tendremos que asociar distintas imágenes a cada una de esas personas. Es decir, a cada profesor le pediremos unas cuantas fotos suyas para que el sistema, el servicio, sea capaz de identificar a esa persona, ¿vale? Cuantas más imágenes tengamos de la persona, más preciso podrá ser, ¿vale? Una vez que tenemos estos 3 pasos hechos, es preciso hacer un paso de entrenamiento, ¿vale? Vamos a ver que hay una acción de entrenamiento del grupo. Es decir, vamos a tener que pedirle al grupo que aprenda cómo son esas personas a partir de las fotos que le hemos dado. Ese entrenamiento lo que va a hacer por detrás, aunque a nosotros nos da exactamente igual, es entrenar una red neuronal profunda, ¿vale? Pero en realidad eso nos da igual, ¿vale? Pero el proceso hay que hacerlo, hay que solicitarlo, ese entrenamiento del grupo, ¿vale? Dependiendo del número de personas del grupo y del número de imágenes que hayamos dado, pues nos va a llevar más tiempo, nos va a llevar menos tiempo, ¿vale? Una vez que esté entrenado el grupo, es cuando podremos utilizar el servicio de identificación, ¿vale? Que es lo que os pongo aquí. ¿Qué vamos a tener en el servicio de identificación? Pues en la petición no hay parámetros, las cabeceras las mismas, y en el cuerpo lo que vamos a indicar es, por un lado, el identificador del grupo de personas, para saber dónde, dentro de qué grupo, de qué base de datos queremos identificar, ¿vale? Y por otro lado vamos a dar una lista de Face IDs. ¿Por qué? Porque el servicio me va a permitir identificar varias caras de una tacada, ¿vale? De una vez. O sea, no tenemos por qué ir una a una, sino que le podemos pedir al servicio que identifique, por ejemplo, 5 caras dentro del grupo. Y va a intentar a cada una de las caras buscarle la persona dentro del grupo, ¿vale? Por eso tenemos Face IDs en plural. Fijaros que nuevamente son Face IDs, es decir, previamente tendremos que haber utilizado el servicio de detección para sacar el Face ID y después identificarlo en nuestro grupo, ¿vale? ¿Qué nos va a devolver una petición a este servicio Identify? Pues nos va a devolver para cada una de las caras que hemos pedido, para cada una de esas caras que hemos pedido en el Face ID, el identificador de esa cara y una serie de personas candidatas, es decir, dentro del grupo nos puede devolver una o varias personas candidatas, ¿vale? Que ha encontrado. Para cada una de esas personas candidatas nos dará su identificador de persona y un nivel de confianza también entre 0 y 1, ¿vale? Veremos cuando veamos el servicio en detalle que podemos configurar cuántas personas candidatas nos puede dar. Lo podemos dejar en 1, le podemos decir danos el candidato más probable para esa cara, ¿vale? Entonces,
Este servicio de identificación es el que podríamos utilizar, por ejemplo, pues para poner una cámara a la entrada del instituto e identificar automáticamente qué profesor está entrando, ¿vale? Para servicios de este tipo, para asociar a una persona concreta, ¿vale? No simplemente obtener características de la cara, sino decir, esa cara pertenece a esta persona que está en mi grupo que previamente había entrenado. ¿Vale? Si nos vamos a la documentación de la API, tenemos la API Identify, y aquí veremos pues más detallado lo que he estado comentando, ¿vale? Veis que tenemos la URL, cabeceras y el cuerpo. En el cuerpo veis que lo que vamos a tener es una lista de Face IDs y el identificador del grupo en el que queremos hacer la identificación. Veréis que aquí aparece esta otra posibilidad, se indica uno u otro porque para grupos de personas muy grandes se utiliza una API distinta, ¿vale? Esta Large Person Group ID. Tendríamos otro tipo de grupos, ¿vale? Estos grupos grandes. En principio nosotros vamos a utilizar los grupos normales, ¿vale? Y como veis, este parámetro, el maxNum of candidates returned, es el que nos va a permitir determinar para cada una de las caras que pedimos cuántos candidatos nos va a buscar. Por defecto es 10, pero lo podríamos dejar en 1, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de una petición y luego tenemos el ejemplo de la respuesta, que como veis, lo que hemos comentado, para cada una de las caras que hemos pedido, para cada Face ID que le hemos pedido identificar, nos devuelve el array de candidatos. En este caso, nos está devolviendo 1. Person ID, es decir, qué persona nos ha identificado, nivel de confianza de esa identificación. Para la segunda cara que hemos pedido, lo mismo. Persona que ha detectado dentro del grupo, nivel de confianza de la predicción, ¿vale? Obviamente, para todas estas acciones que he comentado, que hay que hacer previamente, ¿vale? Para la creación del grupo, la creación de las personas dentro del grupo, asociar las imágenes y entrenar, también vamos a tener dentro de la API, ¿vale? Esas acciones. Estas hemos dicho que son las acciones de la API principal de Face, pero si veis aquí tenemos también otras categorías que nos van a permitir realizar toda esa gestión. Por ejemplo, la categoría Person Group, que es la que me permitiría gestionar los grupos. Por ejemplo, crear un grupo o entrenar un grupo, ¿vale? Tenemos métodos para hacerlo. Fijaros que el entrenamiento, cuando lo veamos en la demo lo veréis con más detalle, pero el entrenamiento es una acción asíncrona, porque puede tardar mucho. Si tenemos un grupo con muchas personas o muchas imágenes, no podemos pedir que entrene y estar esperando esa respuesta, ¿vale? Entonces se hace como en dos partes, una petición asíncrona, hacemos la petición de entrenamiento, la petición nos devuelve que el entrenamiento ha empezado y luego tenemos otra petición distinta que es Get Training Status para ver si ha terminado o no ha terminado el entrenamiento, ¿vale? Se hace como con esas dos acciones. Lo mismo que para los grupos de personas tendremos las personas, ¿vale? Person Group Person, lo mismo, acciones para manipular las personas, para crear una persona, para añadirle caras a esa persona, para borrarla, para actualizar, ¿vale? Toda esta gestión de las personas y de los grupos nos la va a facilitar mucho el SDK. ¿Vale? Entonces tampoco voy a entrar en detalle, es necesario que entremos en detalle, porque en el SDK nos lo va a facilitar enormemente. Si alguien va a utilizar directamente la API REST, pues sí tendrá que ver la documentación de cada una de las acciones que necesite para crear el grupo, para añadir las personas, asociar caras a las personas y entrenar el grupo, ¿vale? Un comentario llegado a este punto es que si veis, todas las peticiones de las acciones principales de Face, de las 5 acciones principales de Face, son peticiones POST, ¿vale? Pero una vez que entramos aquí a la gestión, por ejemplo, de los grupos, ya tenemos más variedad, ¿no? Por como hay una gestión más completa, pues podemos crear los grupos, borrarlos, actualizarlos, entrenarlos. Entonces, esto es interesante también por si alguno de vosotros piensa utilizar estos servicios dentro de un módulo en el que trabaje con API REST y que parte de los contenidos sean aprender API REST, pues puede venir bien este servicio de Face para que los alumnos tengan la posibilidad de practicar distintas acciones HTTP, ¿vale? No solo POST, sino que pues para tener que crear el grupo, para eliminarlo, tengan que manejar estas distintas acciones, ¿vale? Entonces, pensando en módulos, por ejemplo, no sé, puede que acceso a datos, o en PSP, en programación de servicios y procesos, módulos de este tipo,
en el que puede que parte del temario sea aprender API REST, consumir una API REST completa, pues puede venir bien hacer determinadas prácticas con Face, porque nos va a permitir la gestión de estos grupos y de las personas de los grupos manejar peticiones de distinto tipo, ¿vale? Entonces, por ese lado puede ser interesante. Bien, una vez visto ya los servicios, os dejo aquí referencias a algunos recursos, ¿vale? Vamos a verlos también brevemente. El primero es la página principal de Face, ¿vale? Si nos vamos al navegador, la tenemos aquí abierta. Es la página principal, la página podríamos decir un poco de marketing, ¿no? Donde Microsoft nos vende el servicio. Puede ser interesante porque hay una demo dentro de esta página para ver cómo funciona el servicio, ¿vale? Una demo en la que podemos elegir distintas imágenes que nos ofrecen directamente aquí, o podemos incluso subir una imagen nuestra, poner una URL o subir una imagen de nuestro disco duro y nos va a dar el JSON de respuesta. Entonces, un poco para toquetear de primeras el servicio puede estar bien, ¿vale? Luego, además, desde aquí vamos a tener enlace a la segunda referencia que os pongo, que es la documentación oficial, ¿vale? Y eso ya nos llevaría a la página de documentación oficial del servicio Face. Cada uno de los servicios que veremos durante todo el curso tendrá una página similar a esta, ¿vale? De documentación. La documentación es bastante completa, suele ser bastante completa, ¿vale? Aquí a la izquierda tenemos las distintas secciones. Si alguien quiere profundizar un poco, yo os recomiendo que os leáis la parte de información general y la parte de conceptos, ¿vale? Donde os van a ampliar un poco toda la parte teórica relacionada con este servicio de Face. Además de esta parte un poco de conocimiento, tendríamos las guías de inicio rápido, ¿vale? Las guías de inicio rápido es donde nos van a introducir al uso de Face ya directamente desde el código, ¿vale? Si veis, la guía de acceso rápido nos la ofrecen distintos lenguajes de programación, en C#, en Go, JavaScript, Python o directamente utilizando API REST, ¿vale? Por ejemplo, para C#, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pues nos va a hablar de qué requisitos previos necesitamos, cómo preparar nuestro proyecto de C# y nos va a ir poco a poco contando cómo construir nuestro programa que utilice todos los servicios de Face que hemos visto, ¿vale? Va a ir construyendo y comentando poco a poco ese código. Entonces, es una forma muy rápida de introducirse al servicio, ¿vale? Veis que hay lenguajes que no están. Por ejemplo, Java, ¿vale? No está Java aquí como lenguaje de programación. Eso no quiere decir que no esté el código de este inicio rápido, pero no está la página en la que se explica, ¿vale? Por eso no está aquí incluido. Pero sí que hay el código de inicio rápido, igual que en estos lenguajes, lo tenemos también para otros, como por ejemplo para Java. Esto va a depender de cada servicio de Cognitive Service. Aquí vamos a tener unos lenguajes u otros, ¿vale? Cuando vayamos en el siguiente tema a ver otro servicio, pues veréis que aparecen otros lenguajes, ¿vale? No es totalmente homogénea la documentación en ese sentido, ¿vale? Si nos vamos al final de estos inicios rápidos, veréis que tenemos un enlace a GitHub. Nos dice el código fuente de este ejemplo está en GitHub, ¿vale? Y si nos vamos a GitHub, vemos que tenemos los Quick Start, estos inicios rápidos de Cognitive Service para distintos lenguajes. Y veis que aquí sí que, por ejemplo, aparece Java. O sea, no está en la página, no está descrito, no hay una página contándonoslo, pero está el código de inicio rápido. Por ejemplo, si entrara al caso de Java, veréis que tengo aquí los distintos servicios. No tienen por qué estar todos tampoco, ¿vale? Ya os digo que en este caso no es del todo homogéneo. Puede que entremos a otro lenguaje y tengamos otros servicios, ¿vale? Pero muchos de los que vamos a utilizar van a estar aquí. Por ejemplo, Face, ¿vale? Veis, estamos dentro del código de Java, entro dentro de Face y aquí sí que tengo una descripción, ¿vale? De cómo los prerequisitos, cómo compilar esta solución y el código para ver cómo se utilizaría el SDK, ¿vale? Desde Java. También tengo un ejemplo de cómo desde Java utilizar directamente la API REST sin pasar por el SDK, ¿vale? Entonces, aunque en la página de documentación no encontremos, ¿vale?, una guía de inicio rápido para un lenguaje, no quiere decir que no esté el código en el repositorio de GitHub, que es realmente lo que muchas veces vamos a utilizar, ¿vale?, como base para hacer nuestras aplicaciones. Tenemos más cosas, ¿vale? Guías paso a paso, temas de profundización, pero en principio los recursos que yo os recomiendo de aquí, como os digo, son la información general y los conceptos
para tener un poco más de conocimiento teórico de lo que va el servicio, y estas guías de inicio rápido, que son las que nos van a ir marcando paso a paso cómo introducir o cómo crear el código de una aplicación que utilice los servicios, ¿vale? Y los repositorios de GitHub asociados. En los siguientes vídeos veremos ya una demo concreta, entraremos al portal, crearemos el servicio y haremos nuestras primeras aplicaciones utilizando los servicios de Face.